Elizabeth Winter se despertó a las 6 de la mañana, como de costumbre. Hoy era su 55 cumpleaños, pero por alguna razón no se sentía especialmente emocionada. La luz del sol se colaba a través de las persianas, dibujando rayas en las paredes de su lujoso dormitorio. Richard, su marido desde hacía 28 años, no estaba tumbado a su lado. Su mitad de la cama estaba pulcramente hecha, como si nunca hubiera dormido allí. Elizabeth cogió las gafas de la mesilla de noche. Junto a ellas había un papel doblado por la mitad. Reconoció enseguida la letra de su marido. Lisa, tengo que irme a Chicago enseguida. Tengo que ir a Chicago enseguida. Volveré dentro de una semana. Feliz cumpleaños. R. Sin te quiero. Ninguna explicación, ninguna promesa de celebrarlo más tarde, solo un mensaje seco y una inicial en lugar de una firma. Elizabeth sintió que algo se apretaba en su interior. Años de matrimonio le habían enseñado a no ser dramática, pero hoy le dolía especialmente. Se levantó de la cama, se calzó las zapatillas y se dirigió a la cocina. Su casa en los suburbios de Boston era espaciosa y cara, fruto de los muchos años de éxito de Richard en una empresa de inversiones. Tratos millonarios, operaciones arriesgadas pero rentables le habían convertido en multimillonario. ¿Y ella? ¿A quién la había convertido ese dinero? Elizabeth se detuvo frente a la ventana contemplando el jardín perfectamente cuidado. Recordó cómo 20 años atrás había plantado personalmente cada planta y planificado cada parterre. Ahora era trabajo del jardinero, además de limpiar la casa, cocinar, lavar. Lo tenía todo y nada al mismo tiempo. Para Richard, el cumpleaños de su esposa obviamente no era un evento al que valiera la pena asistir. Hubo un tiempo en que solía hacerle regalos increíbles, joyas de colección, viajes exóticos, ropa de diseño, pero en los últimos años todo se reducía a una transferencia bancaria a su tarjeta con una nota fría. Cómprate lo que quieras. Elizabeth se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa de la cocina. Su teléfono parpadeó con una notificación. Un mensaje de Richard. Comprueba tu cuenta. Felicidades de nuevo. Se sintió amargada. Eso era todo lo que quedaba de una relación antaño apasionada, los números de una cuenta bancaria. Llamó a Carol, su mejor amiga. «Feliz cumpleaños, cariño», la saludó Carol alegremente. «Gracias», respondió Elizabeth, intentando que su voz sonara alegre. «Negocios, ya sabes». «¿En tu cumpleaños? ¿Otra vez?», se indignó Carol. «Se fue el año pasado, ¿no?». Elizabeth suspiró. «Sí, el año pasado estuvo en Londres, y el año anterior estuvo en Tokio. Los viajes de negocios se han convertido en una excusa habitual». «Estoy acostumbrada», mintió. «Al fin y al cabo, es un día más. Lizzie, te mereces algo mejor que eso. ¿Podemos al menos celebrarlo? Haré una reserva en el Belvedere esta noche». La oferta era tentadora, pero de pronto Elizabeth se sintió extrañamente incómoda. «Será mejor que llame a Richard. Quizá podamos hacer al menos una videollamada». Después de hablar con Carol, se terminó el café y marcó el número de su marido. Los timbres sonaron durante un buen rato. Finalmente, cuando estaba a punto de colgar, él contestó. «¿Sí, Lizzie?». Sonaba irritado. De fondo se oía la risa de una mujer y el sonido del viento, como si estuviera en un espacio abierto y no en un despacho o una sala de conferencias. Richard solo quería... «¿Quién es?», dijo una voz de mujer, dulce y juguetona. «¿No puede esperar su secretaria hasta el lunes?». A Elizabeth le dio un vuelco el corazón. No reconoció la voz, pero el tono de ésta no dejaba lugar a dudas de que aquella mujer no era una socia. «Estoy con socios importantes, Lizzie», se apresuró a decir Richard. «No es un buen momento. Solo quería...». «Dile la verdad, cariño», interrumpió la misma voz femenina, ahora más cerca del teléfono. Se hizo el silencio. Elizabeth sintió que la sangre se le escurría de la cara.
Apenas podía sostener la taza entre las manos. Richard, le temblaba la voz. Oyó la risa descarada de su marido como respuesta. ¿Quieres la verdad, Lizzie? Pues vale. Soy millonario y puedo hacer lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. Elizabeth se quedó petrificada. Sintió que toda su realidad se desmoronaba bajo aquellas palabras. ¿Cuánto tiempo? Empezó. El tiempo suficiente para darme cuenta de que soy más feliz sin tus constantes reproches y exigencias, dijo él con voz fría. Disfruta de tu día y del dinero que te he transferido. Tengo que irme. La llamada se cortó. Elizabeth se quedó mirando el teléfono, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. 28 años de matrimonio, y él lo decía tan despreocupadamente, como si estuviera dando la previsión meteorológica, no confesando una infidelidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dejó que se derramaran. En lugar de eso, Elizabeth se levantó, dejó el teléfono sobre la mesa y se dirigió lentamente al despacho de Richard. Nunca se había entrometido en sus asuntos, respetando su espacio. Pero hoy todo había cambiado. El despacho estaba perfectamente ordenado, como siempre. Un enorme escritorio de roble, un sillón de cuero, cuadros de artistas famosos en las paredes. Elizabeth se sentó en la silla de su marido y encendió el ordenador. La pantalla le pidió una contraseña. Probó con la fecha de su boda. No funcionó. Después, el cumpleaños de Richard. Tampoco hubo suerte. La fecha de fundación de su empresa y, de nuevo, nada. Elizabeth estaba a punto de darse por vencida cuando de repente recordó el nombre de su madre, a la que él adoraba. Tecleó Margaret y la pantalla cobró vida. Al abrir su correo electrónico, no encontró nada especial. Cartas comerciales, facturas, notificaciones. Luego pasó a sus documentos financieros. Encontró una carpeta llamada Cuentas personales y la abrió. Lo que vio le hizo llevarse la mano a la boca. Los extractos bancarios mostraban transferencias regulares de grandes sumas de dinero a nombre de Olivia Parker, decenas de miles de dólares cada mes. La última transferencia se hizo ayer, $50,000, marcados como regalo. A Elizabeth se le revolvió el estómago. 50,000 para su amante, y ella recibía un mensaje seco y la mitad de su cama vacía. Siguió buscando y encontró otros documentos, certificados de propiedad que demostraban que su casa, que ella siempre había considerado de propiedad conjunta, estaba registrada solo a nombre de Richard. También la casa de vacaciones en la costa, y el yate, incluso el coche que utilizaba. La sensación de haber sido engañada fue tan fuerte que por un momento no pudo respirar. Durante 28 años había sido la esposa perfecta, le había apoyado, le había creado bienestar, había criado a su hijo, que ahora vivía en Europa. Y él la trataba como si fuera un mueble que podía sustituirse por un modelo más nuevo. Elizabeth respiró hondo. No lloraría. Hoy no. Se miró las manos que seguían siendo hermosas, con su cara manicura y su anillo de diamantes, que de pronto le pesaron demasiado. Se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa. Abrió el cajón de abajo, donde Richard guardaba el whisky, y se sirvió un vaso. No era una bebedora empedernida, pero sentía que ahora lo necesitaba. Levantó el vaso en un brindis por sí misma. «Feliz cumpleaños, Elizabeth», dijo en voz baja. «Hoy empiezas una nueva vida». Bebió un sorbo y empezó a trazar un plan. Richard decía que era millonario y que podía hacer cualquier cosa, pues pronto aprendería que el dinero no era lo único que importaba en este mundo, y que ella no seguiría siendo víctima de su traición. Elizabeth cogió el teléfono y encontró en sus contactos el número de Michael Thompson, el abogado de la familia. Era hora de averiguar a qué tenía derecho después de casi 3 décadas de matrimonio con un millonario. Elizabeth estaba sentada en el Bluebird Café frente a William Harrison, un asesor financiero al que conocía desde hacía más de una década.
En una ocasión les había ayudado a ella y a Richard a realizar inversiones conjuntas, pero en los últimos años su relación se había convertido en una reunión formal una vez al año para hablar de las declaraciones de la renta. William tenía las sienes encanecidas y la mirada atenta de un hombre acostumbrado a fijarse en los detalles. Revisó los documentos que Elizabeth traía con cuidado profesional, anotando de vez en cuando algo en su libreta. ¿Estás segura de que Richard no sabe que te has llevado estos papeles?, preguntó pasando las páginas. Elizabeth tomó un sorbo de café y se encogió de hombros. No tiene ni idea de que sé lo de Olivia. Apagué el ordenador, saqué una foto de los documentos y volví a guardarlo todo. William suspiró y se quitó las gafas. Lizzie, lo que estoy viendo aquí, esto no es solo una aventura de una noche. Se trata de un plan financiero sistemático. Elizabeth dejó la taza en el platillo. Las manos le temblaban ligeramente. ¿Qué quieres decir? Mira, William extendió varias impresiones delante de ella. Estas transferencias a Olivia Parker son solo la punta del iceberg. ¿Te has fijado en las empresas por las que pasa el dinero? Blue Lagoon, Western Breeze, Horizon. Todas están relacionadas con bienes raíces en California y Florida. No lo entiendo, admitió Elizabeth. Richard dijo que no invertimos en propiedades por la inestabilidad del mercado. Eso es lo que te dijo. William la miró fijamente a los ojos. Pero los hechos son distintos. En los últimos 3 años, tu marido ha retirado más de $5 millones a través de estas empresas. Y parece que esta Olivia no es solo una amante, es directora de 2 de esas empresas. Elizabeth sintió que la sangre se le escurría de la cara. Esto ya no es solo una traición, es toda una conspiración a sus espaldas. Creía que conocía a mi marido, dijo en voz baja. Estuve con él cuando solo tenía ambición y un traje viejo. Le apoyé cuando todo el mundo decía que sus ideas de inversión eran una locura, y así es como me lo ha pagado. Hay una cosa más. William vaciló antes de continuar. Has mencionado que tu casa está solo a su nombre. He comprobado tus otros bienes. El yate, los coches, incluso la colección de arte, todo está a nombre de Richard o de su empresa. Legalmente, solo posees lo que está registrado a tu nombre. ¿Qué hay a mi nombre? Elizabeth sintió que se le secaba la garganta. Una cuenta personal con $200,000 que ingresa todos los meses y las joyas que te regaló oficialmente. No es tanto como podría ser después de 28 años de matrimonio con un millonario. Elizabeth miró en silencio por la ventana. Fuera, la gente se apresuraba a vivir su vida, sin darse cuenta de que su mundo acababa de desmoronarse por completo. ¿Qué debo hacer, William?, preguntó por fin. No tengo ni idea de por dónde empezar. Si quieres protegerte, debes actuar metódicamente. Primero, no demuestres que sabes nada. Sigue como siempre. Segundo, necesitas un buen detective. ¿Un detective? Elizabeth lo miró sorprendida. ¿Para hacer qué? Para reunir pruebas. Los documentos que has encontrado son solo el principio. Tenemos que hacernos una idea completa de lo que está pasando. Y Lisa hizo una pausa, como si buscara las palabras. Creo que deberías prepararte para el divorcio. La palabra me golpeó como un látigo. Divorcio. El final de la mitad de su vida. No sé si estoy preparada para eso, dijo en voz baja. William cruzó la mesa y le apretó ligeramente los dedos. Si no estás preparada hoy, no pasa nada, pero te conozco desde hace años, Elizabeth. Eres más fuerte de lo que crees, y te mereces algo mejor que un hombre que te utiliza y te miente. De repente, el teléfono de Elizabeth se iluminó con un mensaje de Richard. Espero que te guste tu regalo. Volveré dentro de 5 días. Le enseñó el mensaje a William, que negó con la cabeza. Realmente piensa que tienes suficiente dinero para pasar por alto todo lo demás. Siempre ha sido así, admitió Elizabeth.
Cada año que ha tenido éxito, la distancia entre nosotros ha crecido. Al principio, simplemente empezó a trabajar más. Luego vinieron los interminables viajes de negocios. Dejamos de viajar juntos. Dejamos de cenar juntos. Le temblaba la voz. Y yo seguía poniéndole excusas, diciéndome a mí misma que ese era el precio del éxito, que todo cambiaría más adelante, que era estúpida. No eres estúpida, protestó William. Solo enamorada y leal. Esos no son defectos, Lizzie. Elizabeth sacudió la cabeza. ¿Qué voy a hacer con estas empresas? Ni siquiera sabía que existían. Tengo un amigo en Hacienda, respondió William tras una pausa. Sin mencionar tu nombre, puedo averiguar si esas empresas están libres de impuestos. Si Richard las utiliza para retirar fondos, es posible que también esté optimizando sus impuestos, no siempre legalmente. Guardó silencio un momento, observando la reacción de Elizabeth. Ella asintió. Continúa. También conozco a un investigador privado muy bueno, Robert Klein. Es un ex policía que trabaja con discreción y eficacia. Si quieres, puedo concertar una cita. Elizabeth se miró el anillo de boda, que seguía llevando. Con él en el dedo, seguía siendo la señora Winter, la esposa de un próspero hombre de negocios. Sabes, William, toda mi vida he sido la hija, la esposa, la madre de otra persona. Estoy tan acostumbrada a anteponer las necesidades de los demás a las mías que ni siquiera sé lo que quiero para mí. Quizá haya llegado el momento de descubrirlo, le preguntó con dulzura. Ella se quedó en silencio, mirando por la ventana. El cielo de Boston estaba nublado y empezaba a llover. La gente abría los paraguas y aceleraba el paso. La vida seguía, pasara lo que pasara. Dame el contacto del detective, dijo finalmente. Y lo siento, pero necesito preguntarte algo más. Sobre el dinero. Adelante, asintió William. Necesitas toda la información que puedas conseguir ahora mismo. Has mencionado una cuenta personal con $200,000. Dudó. ¿Puedo retirar ese dinero sin llamar la atención de Richard? William se lo pensó. En teoría, sí, es tu cuenta personal, pero las grandes retiradas pueden atraer la atención del banco y, en consecuencia, de Richard. Si decides hacerlo, lo mejor es dividir la cantidad en varias transacciones más pequeñas y repartirlas a lo largo del tiempo. Elizabeth asintió. Necesito ese dinero. Si me trata como una propiedad, entonces ya no podré contar con su apoyo. Entiendo. William sacó una tarjeta de visita y escribió un número de teléfono en el reverso. Soy Robert. Y Lisa la miró fijamente a los ojos. Ten cuidado. Las personas acostumbradas a tener el control pueden llegar a extremos cuando sienten que lo están perdiendo. Elizabeth sonrió por primera vez aquella mañana, aunque con tristeza. No te preocupes. Richard no tiene ni idea de que sospecho nada. Para él, sigo siendo la misma Lizzie previsible que espera en casa con la cena. Se despidieron a la salida del café. William se dirigió a su coche y Elizabeth se quedó bajo la visera mirando la lluvia. No había traído paraguas. No creía que fuera a quedarse tanto tiempo. De repente, dio un paso al frente, bajo la lluvia. Las gotas cayeron sobre su cara, mezclándose con las lágrimas que finalmente dejó correr. Pero no eran lágrimas de desesperación. Eran más bien de alivio. Era como si años de fingida felicidad, años de compromisos y excusas se hubieran convertido de repente en una pesada carga de la que empezaba a liberarse. Elizabeth se dirigió a la parada de autobús donde estaba aparcado su coche, un regalo de Richard por su último cumpleaños. Era lujoso, pero resultó que ni siquiera estaba a su nombre. Se puso al volante y sacó el teléfono. El número de Robert Klein. ¿Debía llamarle o no? Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Una decisión y ya no habría vuelta atrás. Recordó lo que Richard le había dicho. Soy millonario y puedo hacer lo que quiera. Su tono chulesco y seguro de sí mismo. Las risas de las mujeres de fondo. Elizabeth pulsó el botón de llamada.
3 timbres y una voz masculina y firme contestó: «Soy Robert Klein». «Señor Klein, me llamo Elizabeth Winter. William Harrison me dio su número. Tenemos que vernos». «¿De qué se trata, señora Winter?». Elizabeth respiró hondo antes de contestar. «Un caso de traición, activos ocultos y posiblemente fraude fiscal». Se hizo un breve silencio al otro lado de la línea. «Salgo dentro de 1 hora. Podemos vernos en mi despacho a las 4. La dirección es 42 Maple Street, oficina 315. Gracias. Allí estaré. Allí estaré». Terminó la llamada y arrancó el coche. Quizás Richard tenía razón. El dinero abría muchas puertas, y pronto descubriría que esas puertas podían abrirse en ambos sentidos. El despacho de Robert Klein resultó ser una habitación pequeña pero acogedora, con un mínimo de mobiliario y un máximo de funcionalidad. El propio detective, un hombre de unos 50 años con penetrantes ojos marrones y barba canosa, daba la impresión de ser un hombre que había visto lo suficiente en la vida como para no sorprenderse por nada. Habían pasado 3 semanas desde que Elizabeth había pisado por primera vez aquel despacho. Durante este tiempo, su vida se ha dividido en vi y después. Antes, cuando solo era la esposa de un próspero hombre de negocios, y después, cuando se convirtió en una mujer que reunía pruebas en secreto contra su marido. Hoy, Robert ha concertado una cita para mostrarle los primeros resultados de la vigilancia. Elizabeth dio vueltas nerviosas a la taza de café que él le ofrecía. «Así que, señora Winter», comenzó Robert abriendo una carpeta negra, «la información que he reunido confirma sus sospechas, pero hay algunos detalles nuevos que debe conocer». Extendió las fotografías sobre la mesa. En ellas, Richard, elegante, sonriente, con un traje caro, paseaba por la costa con una joven rubia. Iban cogidos de la mano, riendo, abrazados. En una foto, él la besaba con una ternura que Elizabeth no había visto en él en años. «Esta es Olivia Parker», explicó Robert. 29 años, licenciada en empresariales. Trabajó como modelo antes de conocer a tu marido hace 3 años. 3 años, repitió Elizabeth en voz baja. Es decir, cuando celebrábamos 25 años de matrimonio en París. Él ya la había conocido, confirmó el detective. Pero eso no es todo. La señora Parker no es solo una amante. Participa activamente en los planes financieros de su marido. Obtuvo otros documentos, registros corporativos, declaraciones, fotocopias de contratos. Blue Lagoon y Horizon son empresas registradas a su nombre, pero en realidad son controladas por Richard. A través de ellas compró una propiedad en la costa de Florida, esta casa. La foto muestra una lujosa mansión de estilo mediterráneo con playa privada y piscina. Costó $4,5 millones, continuó Robert. Estaba registrada a nombre de la empresa, pero en realidad era su nido conjunto. Su marido ha estado allí 7 veces en el último año, siempre con ella. Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No es momento para emociones. Ahora necesitaba tener la cabeza despejada. ¿Qué más has averiguado? Los he estado siguiendo durante la última semana mientras estaban en Cayo Hueso. Les oí hablar mientras almorzaban en la terraza del restaurante. Hablaban del futuro, vaciló Robert. Elizabeth apretó los dientes. Richard dijo que pronto estaría libre de lastre y podrían estar juntos abiertamente. También se habló de reescribir algunos bienes y cuentas, y de ti. ¿Y de mí? Robert suspiró. Le dijo a Olivia que tú no tenías ni idea de nada y que había preparado el terreno para el divorcio, de modo que tú obtuvieras lo mínimo. Utilizó el término separación económicamente optimizada. Elizabeth sintió que se le acumulaba la rabia en el pecho. ¿Un lastre? ¿Una separación optimizada financieramente? ¿Por quién la toma?
Por lo que ha dicho, esta Olivia no es solo una joven que ha sido seducida por un hombre rico. Así es, asintió el detective. Es licenciada en económicas y parece que participa activamente en la gestión de estas empresas. De hecho, es su socia, y no solo en asuntos legales. ¿A qué se refiere? Robert bajó la voz, a pesar de que estaban solos en el despacho. Según mis fuentes, su marido utiliza estas empresas para no pagar impuestos, cuentas en paraísos fiscales, gastos ficticios, depreciación exagerada, esquemas clásicos, no muy complicados pero efectivos. ¿Y Olivia está involucrada en esto? Firma documentos como directora de las compañías. Técnicamente, es tan responsable como él. Elizabeth sorbió su café lentamente. Se sentía como en una novela barata o en una serie de televisión. Traición, fraude financiero, una joven amante, pero esa era su vida, su realidad. ¿Qué más has averiguado sobre Richard? Robert dudó un momento. Puede que no te guste oír esto, pero creo que deberías saber toda la verdad. Adelante, dijo Elizabeth con firmeza. Falsificó algunos de los documentos relativos a vuestros bienes comunes. Cambió las fechas de compra, las fuentes de financiación. El objetivo es obvio: minimizar tu parte en un posible divorcio. Elizabeth asintió en silencio. Después de todo lo que había aprendido, no era de extrañar. Y una cosa más, continuó Robert. Ha hecho que su ayudante reúna información sobre abogados especializados en acuerdos prenupciales y divorcios. Así que se está preparando, dijo Elizabeth. Sí, se está preparando. Y, al parecer, tiene previsto iniciar el proceso en breve. Elizabeth respiró hondo. Pensaba que aún tenía tiempo, pero parecía que el reloj corría más deprisa de lo que esperaba. ¿Qué me aconseja que haga, señor Klein? Robert se frotó la barbilla. Desde un punto de vista profesional, reunir todas las pruebas posibles de su fraude financiero y su traición, y empezar a formular mi caso para el tribunal. Desde un punto de vista humano, hizo una pausa. Si me permite ser franco, en una situación así actuaría de forma proactiva. ¿Qué quiere decir? No espere a que él ataque primero. Ataca primero, con todo lo que tengas. La oficina quedó en silencio por un momento. Al otro lado de la ventana, Boston era ruidosa. Coches, gente, la vida seguía como siempre. Señor Klein, he sido una esposa obediente toda mi vida. He apoyado a mi marido, he creado comodidad y he criado a mi hijo. Todo el mundo piensa que soy suave y complaciente. Incluso Richard. ¿Qué piensa él de ti? Elizabeth se lo pensó. Previsible, controlada. Siempre decía que sabía cómo reaccionaría ante cualquier situación. Esta puede ser tu ventaja. La gente que cree entenderte por completo suele bajar la guardia. No esperan lo inesperado. Elizabeth asintió. Era un buen argumento. Quiero enseñarte otra cosa, dijo Robert, sacando el último documento de la carpeta. Esta es una copia de un correo electrónico que Richard envió a su abogado hace una semana. Me lo pasó mi contacto en su despacho. Elizabeth cogió la hoja y empezó a leer. Con cada línea, su rostro se volvía más y más tenso. Minimizar las responsabilidades financieras, informar a los socios del divorcio una vez cerrado el trato con Weber, ninguna indicación previa para que la esposa no tenga tiempo de prepararse, garantizar la lealtad de los testigos clave. Ha estado planeando esto, susurró Elizabeth, todo el tiempo. Eso parece, convino Robert. Le temblaban las manos, pero no de miedo o desesperación. Era rabia, ira pura y desenfrenada contra el hombre al que había confiado su vida y que la había utilizado en su contra. Quiero que continúes con la vigilancia, dijo con decisión, entregándole a Robert un sobre. Esto es un adelanto para el próximo mes. Necesito conocer todos sus movimientos, cada conversación con Olivia, cada reunión con sus abogados. Robert cogió el sobre y asintió. Lo haré. Y
Yo te recomendaría un buen abogado, un especialista en derecho de familia que sepa tratar casos tan complicados. Gracias. Deme sus datos. Elizabeth se levantó, dispuesta a marcharse, pero Robert volvió a llamarla. Señora Winter, tengo que preguntarle algo. ¿Está segura de que quiere seguir adelante con esto? Podría complicarse. Ella se volvió y lo miró fijamente a los ojos. Señor Klein, mi marido planea dejarme sin nada después de 28 años de matrimonio. Me ha traicionado, me ha mentido, me ha manipulado, y cree que puede salirse con la suya porque es rico y yo solo soy su sombra. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Nunca he sido una persona dura ni vengativa, pero tampoco voy a ser una víctima. Richard decía que podía hacer lo que quisiera porque era millonario, pues está a punto de descubrir que el dinero no es el único poder en este mundo. Robert asintió, claramente impresionado por su determinación. Le llamaré en cuanto tenga más información. Elizabeth salió del despacho del detective y se dirigió a su coche. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado, dando paso a una fría determinación. Una vez dentro, encendió el motor y se quedó unos minutos mirando la carretera. Luego sacó el teléfono y marcó el número de su hijo. «Hola, Alex», dijo cuando él contestó. «No, estoy bien. Solo quería oír tu voz. ¿Cómo van las cosas en Berlín?» Escuchó a su hijo hablar de su trabajo en una empresa internacional, de sus nuevos amigos, de sus planes de futuro, y pensó que pronto tendría que saber la verdad sobre su padre. «Sí, cariño, yo también te echo de menos», le dijo a modo de despedida. «Y, Alex, recuerda que siempre estoy de tu lado, pase lo que pase». Al terminar la conversación, Elizabeth sintió una oleada de fuerza. Ahora no solo luchaba por sí misma, sino también por su hijo, que también tendría que sobrevivir a la traición de su padre. Llamó al número que Robert le había dado. «Despacho del abogado Gregory Turner», contestó una voz de mujer. «Buenas tardes. Me llamo Elizabeth Winter. Usted me fue recomendado por Robert Klein. Me gustaría concertar una cita para una consulta relativa a...» Hizo una breve pausa. «Un divorcio que implica un fraude financiero». «Un momento, señora Winter. Voy a comprobar cuándo está disponible el señor Turner para verla». Mientras la secretaria comprobaba la agenda, Elizabeth se dio cuenta de que se miraba en el espejo retrovisor. Por fin vio en sus ojos algo que no había visto en años: fuego. No una desesperación que se desvanecía o una resignación silenciosa, sino un fuego real y vivo de determinación. «El señor Turner le recibirá mañana a las 2», dijo la secretaria. «Allí estaré, gracias». Elizabeth colgó el teléfono y arrancó el coche. Richard quería una guerra. La tendría, pero no sería la guerra que él esperaba, y no con la mujer que creía conocer. En el amplio despacho de Gregory Turner se respiraba un aire de confianza profesional. Las paredes, decoradas con diplomas y certificados, atestiguaban la alta cualificación del propietario. El propio abogado, un hombre de unos 60 años de mirada penetrante y barba canosa, infundió respeto desde el primer momento en que nos conocimos. Elizabeth se sentó frente a él, observándole estudiar metódicamente los documentos que había traído. La luz del sol que entraba por las ventanas panorámicas iluminaba el montón de papeles, resultado de 2 meses de trabajo con el detective Klein. Las pruebas eran abrumadoras y todas ellas pintaban un cuadro de engaño sistemático. «Señora Winter», dijo finalmente Turner, quitándose las gafas, «lo que veo aquí nos da un caso muy sólido. Su marido no solo planeaba el divorcio, sino que ocultaba activos, lo que constituye una violación directa de la ley». «¿Qué significa esto para mí?», preguntó Elizabeth, tratando de mantener la calma. «Significa que tenemos motivos para presentar una moción para congelar todas las cuentas conjuntas y los activos para evitar nuevas retiradas. También podemos solicitar una declaración financiera completa bajo juramento».
Elizabeth asintió. Se había pasado las últimas semanas aprendiendo mucha jerga legal para preparar esta reunión. Es un poco más complicado que eso, admitió Turner. Pero con las pruebas que ha reunido el señor Klein, podemos demostrar que esas empresas están controladas en realidad por su marido y se crearon para ocultar bienes conyugales. A los jueces no les gusta que les engañen, sonrió Turner ligeramente, sobre todo cuando el engaño es tan evidente. Está claro que su marido ha subestimado la seriedad con que el tribunal se toma la ocultación de bienes en un divorcio. Elizabeth sintió una ligera oleada de confianza. Por primera vez en semanas de desesperación, había esperanza. ¿Qué debo hacer ahora? En primer lugar, debe mantener la más absoluta confidencialidad. Su marido no debe sospechar que está preparando una acción legal. Le recomiendo que reúna todos los documentos personales importantes y los guarde en un lugar seguro fuera de casa. Ya lo he hecho, asintió Elizabeth. Mis papeles, fotos, algunos objetos de valor, todo está en una caja de seguridad. Bien, también es importante tener dinero en efectivo por si su marido intenta restringirle el acceso a las cuentas. ¿Tienes dinero que él no sepa? He estado sacando dinero de mi cuenta personal un poco, no mucho cada vez para no levantar sospechas. Ahora tengo casi 50,000 en efectivo. Eso debería bastar por el momento, asintió Turner. Y ahora lo más importante es nuestra estrategia judicial. Extendió una hoja en blanco sobre la mesa y empezó a escribir. Recomiendo lo siguiente. Presentamos una demanda de divorcio por su parte, pero lo hacemos después de presentar una moción para congelar los activos. De este modo, su marido no podrá retirar los fondos cuando reciba una citación judicial. Al mismo tiempo, exigimos que se revele toda la información sobre sus transacciones financieras de los últimos 5 años. Se pondrá furioso, dijo Elizabeth en voz baja. Sin duda, convino el abogado, pero tenemos la ley de nuestro lado. Y una cosa más. Dadas las pruebas de infracciones fiscales, puede tener problemas no solo en el caso de divorcio. ¿Se refiere a un proceso penal? Exactamente. El fraude fiscal es un delito grave, y si el tribunal determina que su marido ocultó deliberadamente sus ingresos... No quiero que vaya a la cárcel, interrumpió Elizabeth. A pesar de todo, sigue siendo el padre de mi hijo. Turner la miró detenidamente. Señora Winter, su posición le honra, pero recuerde que su marido no mostró el mismo honor al planear dejarla sin nada. Sin embargo, las cuestiones fiscales pueden quedar entre él y Hacienda. Es más importante que nos centremos en un reparto justo de la herencia. Elizabeth asintió, comprendiendo la lógica del abogado. ¿Cuándo podemos empezar el proceso? Tendré todos los documentos listos en una semana. Después, presentaremos una moción para congelar los bienes. Esto se hace sin previo aviso a la otra parte, así que tu marido solo se enterará cuando reciba la orden judicial. Mientras discutían los detalles del próximo proceso, el teléfono de Elizabeth vibró. Un mensaje de Richard. Vuelvo mañana por la noche. Llegaré tarde, no me esperes despierta. Le mostró el mensaje a Turner. Se nos acaba el tiempo, dijo el abogado. Aceleraré el papeleo. Cuanto antes actuemos, menos posibilidades tendrá de llevarse algo más. Durante la semana siguiente, Elizabeth vivió sumida en la niebla. Siguió con su rutina habitual: ir de compras, al salón de belleza, quedar con las amigas, pero internamente estaba concentrada en prepararse para la tormenta que estaba a punto de llegar en cualquier momento. Richard regresó de su viaje, como había prometido, a última hora de la tarde. Entró en el dormitorio cuando ella fingía dormir. No la besó, ni siquiera la saludó, se fue a la ducha. Le oyó hablar con alguien por teléfono, en voz baja. Antes, esas conversaciones le hacían doler el corazón. Ahora se limitaba a constatar mentalmente que era una prueba más. Durante los días siguientes, Richard se comportó como siempre, preocupado, distante, inmerso en sus asuntos. A veces volvía a casa solo para cambiarse de ropa y marcharse de nuevo.
Varias veces no pasó la noche en casa, poniendo excusas para reunirse tarde con clientes. Elizabeth desempeñaba su papel a la perfección. Preparaba cenas que nadie comía, preguntaba por sus asuntos, recibiendo respuestas monosilábicas, y fingía no darse cuenta de sus mentiras. Cada noche, a solas, revisaba los documentos de Turner, intentando comprender todos los matices legales del juicio que se avecinaba. Finalmente, el viernes, Turner la llamó. «Señora Winter, los documentos están listos y se han presentado en el juzgado. El juez Harris ha firmado la orden de congelación de activos. Entrará en vigor hoy a las 5 de la tarde». Elizabeth sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y ahora qué? Los agentes judiciales entregarán la notificación a su marido personalmente. Los bancos donde tienen cuentas conjuntas también recibirán las órdenes pertinentes. A partir de ahora, no podrá mover fondos ni vender bienes comunes sin una orden judicial. «Se va a poner furioso», susurró Elizabeth. «Quizá no deberías estar en casa cuando él reciba la notificación», le aconsejó Turner. «¿Tienes algún sitio a donde ir?» «Sí, puedo ir a casa de mi hermana en Providence. Pero primero quiero sacar algunas cosas personales de la casa. Tenga cuidado, señora Winter, y recuerde que ahora tiene a la ley de su parte». Elizabeth dio por terminada la conversación y preparó rápidamente una pequeña maleta: ropa, documentos, medicinas, fotografías que no había tenido tiempo de trasladar a la caja de seguridad. Cuando casi había terminado, sonó el timbre. Abrió la puerta y vio a una agente judicial, una mujer de mediana edad y aspecto oficial. «¿Señora Elizabeth Winter?», preguntó. «Sí, soy yo. Vengo a entregarle estos documentos a usted y a su marido, el señor Richard Winter. ¿Está en casa?» «No, está trabajando, en su despacho de State Street». El alguacil asintió y le entregó un sobre a Elizabeth. «Esta es su copia. Ahora voy a casa de su marido. ¿Es usted consciente de que estos documentos contienen una orden judicial que congela todas las cuentas y bienes conjuntos del matrimonio Winter?» «Sí, lo soy». «Bien. También debe saber que la orden es efectiva inmediatamente. Cualquier intento de eludirla será tratado como desacato al tribunal. Firme aquí, por favor». Elizabeth firmó el documento, sintiendo que le temblaban los dedos. Era como saltar de un puente alto. Daba miedo, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. El agente judicial se marchó y Elizabeth volvió a hacer las maletas. Sabía que después de la visita del agente judicial a la oficina, Richard la llamaría inmediatamente. Y así fue. El teléfono sonó menos de una hora después. «¿Qué demonios está pasando?», gritó él en cuanto ella contestó. «¿De qué estás hablando, Richard?», preguntó ella con la voz más tranquila que pudo reunir. «No finjas. Acaba de venir un agente judicial a mi despacho con una ridícula orden de congelar nuestras cuentas». «¿Quién si no?», respondió ella en voz baja. «Tú eres el único que tenía acceso a todos nuestros activos, el único que podía retirar millones a través de empresas fantasma, la única que planeó una separación financieramente optimizada». Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. «¿Me has estado siguiendo?», dijo finalmente con voz cambiada. «No, Richard. Por fin he abierto los ojos, y con él tus estados financieros, tus correos electrónicos y tu historial de transferencias. No tenías derecho a, igual que no tenías derecho a engañarme con Olivia, ocultar tus bienes y planear dejarme sin nada después de 28 años de matrimonio. Pero eso no te detuvo, ¿verdad?». «Vuelvo a casa», dijo, «y vamos a tener una conversación seria». «No estaré en casa», replicó Elizabeth con calma, «y hablaremos solo en presencia de nuestros abogados». «¿Es tu última palabra?». La voz de Richard era gélida. «No, Richard. Mi última palabra es que ya no soy la mujer ingenua que creías que era. Y como tú mismo dijiste el día de tu cumpleaños, algunas personas pueden hacer lo que quieran.
Terminó la llamada y apagó el teléfono. Su corazón latía como loco, pero se sentía extrañamente aliviada. Por primera vez en años, le había dicho a su marido lo que realmente pensaba. Elizabeth cerró la maleta, volvió a mirar la habitación y salió de casa sin mirar atrás. Robert Klein, como le había prometido, la esperaba en su coche. ¿Ha ido todo bien?, le preguntó ayudándola con la maleta. Sí, respondió ella, entrando en el coche. Los papeles del juzgado han sido entregados, Richard lo sabe. No está contento. Me sorprendería que lo estuviera, dijo secamente el detective. La gente como él odia que la descubran. ¿Estás segura de que quieres ir a casa de tu hermana? Puede que te encuentre allí. Solo por unos días, hasta que las cosas se calmen. Entonces volveré a casa. Después de todo, ahora no puede desahuciarme. La casa está congelada como propiedad comunitaria. Me parece justo, asintió Robert. Y no olvides que tenemos registros detallados de todas sus travesuras. Si intenta amenazarte, no lo hará, interrumpió Elizabeth. Richard valora demasiado su reputación, y aún más su libertad. Cuando su abogado le explique lo graves que pueden ser las consecuencias de sus irregularidades fiscales, cambiará de táctica. Robert asintió mientras arrancaba el coche. ¿En qué parte de Providence exactamente? En la zona este, en el 43 de Benefit Street. No está lejos de la Universidad Brown. Mientras conducían, Elizabeth miraba por la ventanilla las familiares calles de Boston. Había vivido aquí la mayor parte de su vida adulta, pero ahora la ciudad le parecía ajena. O tal vez era ella misma la que había cambiado tanto que ya no se sentía la misma mujer que una vez había recorrido estas calles de la mano del joven y ambicioso financiero Richard Winter. ¿Sabes?, dijo de repente mirando al frente. Lo peor ni siquiera es la traición. Lo peor es darte cuenta de que has vivido 28 años con un hombre que nunca te ha amado de verdad. Porque si lo haces, no haces eso. Robert asintió en silencio, sin apartar los ojos de la carretera. «¿Pero sabes qué es lo extraño?», continuó Elizabeth. «Ahora que por fin lo entiendo, me siento libre, como si me hubiera quitado de encima una pesada carga que llevaba arrastrando toda la vida». «A veces las decisiones más difíciles traen el mayor alivio», respondió la detective. Condujeron el resto del trayecto en silencio. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de su hermana, Elizabeth sintió que entraba en un nuevo capítulo de su vida. El libro aún no estaba terminado, pero al menos ahora estaba escribiendo la historia ella misma. «Gracias por todo», dijo, estrechando la mano de Robert. «Me has ayudado a retomar las riendas de mi vida». «Usted lo ha hecho, señora Winter», respondió él con una leve sonrisa. «Yo solo le he dado las herramientas. Si necesita más ayuda, no dude en llamarme». Elizabeth cogió su maleta y se dirigió a la puerta de la casa de su hermana. Cada paso parecía más fácil que el anterior. Atrás quedaba una vida en la que ella no era más que un apéndice de su exitoso marido. Por delante quedaba un nuevo mundo por explorar. Una nueva Elizabeth que aún tenía que descubrirse a sí misma. Habían pasado 3 meses desde que Elizabeth abandonó su hogar en Boston. El otoño se estaba convirtiendo poco a poco en invierno. Los árboles habían perdido sus últimas hojas y el aire se llenaba con la anticipación de la primera nevada. Para Elizabeth, esta época del año siempre ha estado asociada a un nuevo comienzo, quizá debido a su formación como profesora y a su costumbre de pensar en términos de años escolares. Estaba sentada en la sala de conferencias del bufete de Gregory Turner, mirando el reloj mientras se acercaban lentamente las 11. En unos minutos iba a comenzar una reunión con los abogados de Richard. Otro intento de llegar a un acuerdo previo al juicio. «¿Estás lista?», preguntó Turner, entrando en la sala con una carpeta de documentos. Elizabeth asintió. Con el paso de los meses, había adquirido mucha más confianza en los entresijos legales del divorcio.
Ya no era la mujer confundida que había entrado por primera vez en esta oficina buscando protección contra la infidelidad. ¿Crees que hoy aceptarán nuestras condiciones?, preguntó, ajustándose el elegante traje azul marino que se había comprado especialmente para estas reuniones. Es difícil de decir, suspiró Turner. Para empezar, su posición se debilita cada día, sobre todo después de que Hacienda se interesara por las empresas de su marido. Por otra, es un hombre muy testarudo. Elizabeth sonrió con tristeza. Sí, lo sé mejor que nadie. La puerta se abrió y 3 hombres entraron en la sala de conferencias, Richard y 2 de sus abogados. Elizabeth miró a su marido a los ojos por primera vez en semanas. Parecía más viejo y cansado de lo que ella recordaba. En sus ojos pudo ver una mezcla de ira y ¿miedo? Aquello era algo nuevo. Buenos días, damas y caballeros, saludó Turner. Me alegro de que todos hayamos podido venir. Espero que hoy podamos avanzar algo. Los abogados empezaron a discutir, intercambiando propuestas y contrapropuestas. Elizabeth escuchaba atentamente, pero parte de su mente estaba concentrada en Richard. Estaba sentado, tenso, sin intervenir apenas en la conversación. No era propio de él, normalmente siempre tenía el control. El abogado de Richard, Martin Goldstein, finalmente detuvo la discusión con un gesto de la mano. Creo que deberíamos hablar con franqueza, dijo, mirando a Turner. La postura de nuestro cliente ha cambiado considerablemente en los últimos días. Turner parecía interesado, pero no sorprendido. Sí, en vista de las nuevas circunstancias, el señor Winter está dispuesto a ofrecer un acuerdo más generoso. ¿A qué circunstancias se refiere?, preguntó Turner amablemente. Goldstein intercambió una rápida mirada con Richard, que asintió ligeramente. Hacienda ha empezado a auditar a todas las empresas asociadas con el señor Winter. Esto dificulta las cosas para todas las partes. Me pregunto, hizo una pausa Turner como si estuviera considerando la información. ¿Qué ofrece exactamente el señor Winter? Goldstein extendió los documentos sobre la mesa. La casa de Boston pasa a ser propiedad plena de la señora Winter. También recibe el 30% de todos los activos líquidos e inversiones. El resto de los bienes, incluido el negocio, queda en manos del señor Winter. Elizabeth miró a Turner, que negó imperceptiblemente con la cabeza. Demasiado poco. Me temo que esa oferta no está a la altura de la contribución de la señora Winter a un matrimonio de 28 años, dijo con calma, sobre todo dadas las circunstancias del divorcio. ¿A qué circunstancias se refiere? Intervino el segundo abogado de Richard, un hombre delgado de mirada penetrante. Bueno, aparte de la evidente infidelidad, Turner abrió su carpeta. Tenemos documentos detallados que demuestran que el señor Winter ha estado ocultando activos sistemáticamente durante los últimos años. Empresas registradas a nombre de Olivia Parker, propiedades inmobiliarias en Florida, cuentas en paraísos fiscales. Richard se estremeció al mencionar el nombre de Olivia. Elizabeth lo notó y se sintió extrañamente complacida. Al parecer, su amante no había sido tan fiel como esperaba. Al menos el 50% de todos los bienes, incluido el negocio, dijo Turner con firmeza, más una pensión alimenticia durante 10 años. Esto es absurdo, dijo Richard hablando por primera vez. ¿Quiere quedarse con la mitad de lo que he construido con mis propias manos? Elizabeth le miró directamente a los ojos. Creamos esto juntos, Richard. Mientras tú construías tu imperio, yo construía nuestro hogar, crié a nuestro hijo, renuncié a mi propia carrera para apoyar la tuya. Y ahora has decidido destruirlo todo, le dijo con amargura. No, replicó ella en voz baja. Lo arruinaste todo cuando decidiste que podías tener una vida secreta, engañarme y planear dejarme sin nada. La sala se quedó en silencio.
Los abogados intercambiaron miradas, sintiendo que la conversación se estaba volviendo demasiado personal. «Tal vez deberíamos hacer una pausa», sugirió Turner. 10 minutos y continuamos. Todos estuvieron de acuerdo. Los abogados de Richard se marcharon primero, y él se quedó un momento esperando a que Turner se fuera. «¿Puedo hablar contigo?», le preguntó a Elizabeth cuando se quedaron solos. Ella dudó, pero asintió. «¿Qué quieres decirme?». Richard se sentó frente a ella, frotándose el puente de la nariz con cansancio. «No esperaba que llegáramos a esto», dijo en voz baja. «Pensé que simplemente aceptarías la situación». «Como haces siempre». Elizabeth sonrió con amargura. «¿Aceptar? ¿Perdonar? ¿Hacer como si nunca hubiera ocurrido?». Él se encogió de hombros. «Era parte de nuestro acuerdo. Yo nos mantengo. ¿Y tú? ¿Y qué hago yo, Richard? ¿Hago la vista gorda ante tus traiciones? ¿Silencio cuando me humillas? Eso no fue un acuerdo. Fue tu decisión unilateral». Richard suspiró pesadamente. «¿Sabes qué es peor?». La miró con amargura. «Tu venganza fue perfecta. Olivia me dejó en cuanto se enteró de la congelación de las cuentas y de la investigación fiscal. Resultó que solo le interesaba el dinero. A diferencia de mí», dijo Elizabeth en voz baja. Richard no contestó, solo bajó la mirada. «¿Qué te ha pasado?», preguntó ella de repente. «¿Cuándo pasaste de ser el hombre al que amaba a esto?». «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Quizá cuando empezó a llegar el dinero. Quizá cuando me di cuenta de que podía tener todo lo que quisiera. El poder, Lizzie, cambia a la gente». «Pero no a todas», argumentó ella. «No a las que recuerdan lo que es realmente importante en la vida». Richard por fin la miró a los ojos. «Lo estoy perdiendo todo, ¿lo entiendes? Hacienda ha encontrado pruebas de evasión fiscal. Mis socios me quieren fuera del negocio para no manchar la reputación de la empresa. Olivia ha desaparecido con el dinero que logré transferirle antes de que congelaran las cuentas». «¿Y esperas que me compadezca de ti?», preguntó Elizabeth sin ira, solo con curiosidad. «No», negó con la cabeza. «Solo quiero que sepas que admito que he perdido, completa y totalmente, en un juego que empecé yo». Se levantó y se arregló la corbata. «Aceptaré su oferta, el 50% de todo, y la pensión alimenticia. Se lo diré a mis abogados cuando vuelvan». Elizabeth le miró sorprendida. «¿Por qué de repente un hombre tan complaciente? No es propio de ti». Richard sonrió con amargura. «Porque no tengo dónde retirarme, y porque», dudó, «porque quizá en el fondo sé que te lo mereces, por todos los años que me has aguantado». Empezó a marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Por cierto, Alex me llamó ayer. Dijo que estaba orgulloso de ti, que por fin habías demostrado tu fuerza». Y se fue, dejando a Elizabeth a solas con sus pensamientos. Cuando todos volvieron y la reunión continuó, el ambiente cambió radicalmente. Goldstein anunció que su cliente estaba dispuesto a aceptar las condiciones de la señora Winter, y el resto de la reunión se dedicó a discutir los detalles del trato. Tras 2 horas de negociaciones, todas las cuestiones quedaron resueltas. Elizabeth recibiría una casa en Boston, la mitad de todas las cuentas bancarias e inversiones, una pensión alimenticia mensual durante 10 años y el 25% de las acciones de la empresa de Richard. Más que un reparto justo, era una victoria. Cuando firmaron todos los documentos y los abogados empezaron a despedirse, Elizabeth se sintió extrañamente desolada. Había ganado, pero no había alegría. Tal vez porque no podía haber verdaderos vencedores en esta guerra, solo diferentes grados de derrota. «¿Estás bien?», preguntó Turner cuando todos los demás se hubieron marchado. «Sí», asintió Elizabeth. «Es solo que es extraño darse cuenta de que todo ha terminado». «No ha terminado», le recordó suavemente el abogado. «Aún queda una vista formal en el tribunal, pero esto es una formalidad. Hoy hemos conseguido lo principal». «¿Justicia?», preguntó con dudas en la voz.
Yo diría que equilibrio, respondió Turner. Rara vez hay justicia absoluta en la vida, señora Winter, pero el equilibrio puede restablecerse. Se despidieron fuera del edificio. El abogado se marchó a su siguiente reunión, y Elizabeth decidió dar un paseo. Era un día frío pero soleado. Caminó por las calles de Boston, respirando el aire fresco y sintiendo que se desprendía del peso del pasado a cada paso. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de su hijo apareció en la pantalla. «Alex, hola», contestó con una sonrisa. «Mamá, ¿qué tal la reunión?», preguntó él de inmediato. «Ha ido bien. Llegamos a un acuerdo. Tu padre ha aceptado todas las condiciones». «¿De verdad?». Alex sonó sorprendido. «No es propio de él». «La gente cambia», dijo Elizabeth con sencillez, «sobre todo cuando se da cuenta de que se ha arrinconado». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó su hijo tras una breve pausa. Elizabeth se detuvo en medio de la acera, pensativa. ¿Qué iba a hacer? Por primera vez en muchos años, su vida no estaba atada a los deseos y necesidades de Richard. Podía hacer lo que quisiera: viajar, estudiar, volver a la enseñanza que una vez le encantó. «Aún no lo he decidido», respondió con sinceridad. «Pero ¿sabes qué? Me gusta esta incertidumbre. Por primera vez en mi vida, puedo elegir de verdad». «Me alegro por ti, mamá», le dijo Alex con cariño, «y estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste hizo falta mucha fuerza». «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo Elizabeth continuando su camino. «Siempre he tenido esa fuerza, solo que no lo sabía». Después de hablar con su hijo, sintió una oleada de energía. En lugar de volver a casa de su hermana, donde había estado viviendo los últimos meses, Elizabeth decidió ir a su casa de Boston, que ahora era oficialmente su hogar. Cuando abrió la puerta, la recibió el silencio. Richard se había llevado algunas de sus pertenencias hacía unas semanas, pero la mayoría de los muebles y la decoración seguían allí. Elizabeth recorrió lentamente las habitaciones, sintiendo que el espacio se abría ante ella de una forma nueva. Ya no era Gilmore Casa, era su casa. En el estudio de Richard, se detuvo frente al enorme escritorio donde antes había encontrado pruebas de su infidelidad. Ahora solo había un objeto sobre el escritorio, un sobre con su nombre escrito a mano por Richard. Elizabeth dudó, pero lo abrió. Dentro había una carta. «Lisa, cuando leas esto, la decisión ya estará tomada y nuestro matrimonio habrá terminado. No te pido perdón, sé que he ido demasiado lejos para eso, pero quiero que sepas que lo que pasó entre nosotros no fue culpa tuya. Fui yo quien perdió el rumbo, cegado por el dinero y el poder. En todos los años que llevamos juntos, nunca he estado tan impresionado contigo como en los últimos meses. Has demostrado una fortaleza que yo no veía en ti, y quizá eso es lo que me asustaba, que un día te dieras cuenta de que mereces algo mejor. No te pido que sigamos siendo amigos, no después de todo lo que he hecho, pero espero que un día puedas recordar nuestros buenos momentos sin amargura. Cuídate. R. Elizabeth dobló lentamente la carta y la devolvió al sobre. No sentía ni rabia ni arrepentimiento, solo paz y una ligera tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubieran tomado decisiones diferentes. Decidió no pasar la noche en la casa. Demasiados recuerdos, emociones demasiado fuertes. Mañana volverá y empezará a transformar este espacio en algo nuevo. Tal vez cambie los colores de las paredes, reorganice los muebles, se deshaga de las cosas que le recuerdan el pasado. Elizabeth salió al patio trasero y se detuvo en el jardín que una vez había creado ella misma. La mayoría de las plantas ya se habían dormido para el invierno, pero algunos arbustos de hoja perenne seguían deleitando la vista. Al igual que la vida, incluso en los tiempos más fríos, algo permanece verde, a la espera de la primavera. Saca el móvil y abre el mensaje de confirmación de la reserva. Ayer, como anticipándose al resultado de hoy, había reservado un billete a París,
una ciudad que siempre había querido visitar sola, sin Richard, que siempre tenía prisa y no le permitía disfrutar del momento. Elizabeth miró el reloj. Era casi de noche. Decidió dar un último paseo por el jardín antes de marcharse. De repente, su mirada se posó en un rosal que aún conservaba algunos capullos tardíos que habían sobrevivido milagrosamente a la primera helada. Sonrió, recordando un momento del pasado en el que había plantado aquellas rosas. Richard le había dicho que eran demasiado delicadas y que no sobrevivirían en el clima de Boston. Pero ella insistió, y tenía razón. Las rosas no solo echaron raíces, sino que florecieron y ahora, a finales de otoño, siguen luchando contra el frío. Como yo, pensó Elizabeth mientras cortaba con cuidado un capullo. Se acercó la flor a la cara e inhaló su tenue pero maravilloso aroma. La vida no se acaba tras la traición y el divorcio. Simplemente vuelve a empezar, de otra manera. Y esta vez, ella escribirá su propia historia. Elizabeth echó un último vistazo a la casa que había sido su prisión y su refugio durante tantos años, cogió su bolso y salió. Cuando cerró la puerta, no miró atrás, solo hacia adelante, hacia una nueva vida llena de oportunidades y fuerzas que siempre había conocido, pero que ahora se atrevía a aprovechar. El cálido sol de primavera brillaba en la terraza de una cafetería parisina, donde Elizabeth Winter, ahora simplemente Elizabeth Clark, volviendo a su nombre de soltera, estaba sentada con una taza de aromático café. Hacía un año que había cerrado la puerta de su casa de Boston y emprendido una nueva vida. Acariciaba las páginas de un cuaderno en el que había estado tomando notas para su libro, unas memorias dedicadas a las mujeres que han encontrado la fuerza para empezar de nuevo después de los 50. El editor estaba encantado con su idea, y el trabajo estaba en pleno apogeo. ¿Más café, señora?, le preguntó el joven camarero con una sonrisa cortés. Sí, por favor, respondió ella en francés, idioma que ahora hablaba con bastante fluidez tras meses de estudio intensivo. Elizabeth miró el reloj. Aún faltaba media hora para el encuentro con Thomas. Pensar en él le provocó una leve sonrisa y una sensación de calidez en el pecho. Lo había conocido hacía 5 meses en la exposición de impresionistas del Museo de Orsay. Era un profesor de literatura americano que enseñaba en la Sorbona en un programa de intercambio. Alto, de sienes canosas y ojos azules inquisitivos, la impresionó por su erudición y delicadeza. Su relación se desarrolló lenta y cautelosamente. Ambos habían fracasado en el matrimonio y no tenían prisa por forzar las cosas. Pero con cada encuentro, con cada conversación, descubrían más y más cosas en común. El teléfono de Elizabeth se iluminó con un mensaje de su hijo. Alex enviaba una foto suya con su padre pescando. 4 horas y ningún pez, pero la primera conversación normal en años. Elizabeth sonrió. Después del divorcio, nunca intentó poner a su hijo en contra de Richard. Al contrario, les animó a reconstruir su relación. Richard lo había perdido casi todo. Su reputación en los círculos empresariales, gran parte de su fortuna y su amante. Pero la peor pérdida para él fue la confianza de su hijo. Y el hecho de que Alex por fin le diera una oportunidad era un paso hacia la curación. En el último año, la vida de Elizabeth ha cambiado tanto que a veces apenas se reconoce a sí misma. Al vender su casa de Boston e invertir sabiamente el dinero que recibió tras el divorcio, se aseguró su independencia financiera. Durante 3 meses viajó por Europa, visitando lugares con los que siempre había soñado: Venecia, Florencia, Barcelona, Viena, y luego decidió instalarse en París, una ciudad que siempre le había atraído por su belleza y su ambiente de creatividad. Alquiló un apartamento pequeño pero acogedor en el barrio del Marais, se matriculó en cursos de francés y empezó a asistir a un círculo literario para expatriados. Fue allí donde pensó por primera vez en escribir un libro.
A menudo recuerda una conversación con Richard en la que él le preguntó qué haría después del divorcio. En aquel momento, ella dijo que no lo sabía, pero que le gustaba la incertidumbre. Ahora, mirando hacia atrás, Elizabeth se daba cuenta de lo proféticas que habían sido aquellas palabras. En efecto, había descubierto la belleza y la libertad de la incertidumbre, la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de encontrar algo nuevo. Elizabeth. La voz que esperaba interrumpió sus pensamientos. Thomas se acercaba a su mesa con un pequeño ramo de flores primaverales. Alto, elegante, con una cálida sonrisa, era tan diferente de Richard que a veces se preguntaba cómo había podido vivir tantos años con un hombre que era todo lo contrario del que realmente le convenía. «Thomas, llegas pronto», sonrió, levantándose para darle un beso en la mejilla. «No podía esperar», respondió él con sencillez, entregándole las flores. «¿Cómo va el libro?» «Lento, pero seguro», aspiró ella el aroma de las flores. «Hoy he terminado el capítulo sobre la independencia financiera». «El tema más importante», asintió, sentándose frente a ella, «aunque sigo pensando que el capítulo sobre la fortaleza emocional será el más fuerte». Pidieron la comida y hablaron de todo, desde la última exposición del Louvre hasta la nueva tarea que Tomás había encargado a sus alumnos. Era fácil y relajado. No intentaba dominar, no interrumpía y escuchaba atentamente. Creó un espacio en el que ella podía ser ella misma. «Tengo noticias para ti», dijo cuando terminaron el café. «Me han ofrecido un puesto fijo en la Sorbona». Elizabeth sintió que el corazón le latía más deprisa. «Thomas, es maravilloso». «Sí», sonrió él, «pero hay algo más». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo y Elizabeth sintió que le sudaban las palmas de las manos. «No te estoy ofreciendo un nuevo matrimonio», dijo Thomas en voz baja, como si leyera su mente. «Creo que los dos sabemos que los sellos oficiales en un pasaporte no garantizan la felicidad ni la fidelidad». Abrió la caja. Dentro no había un anillo, sino una llave. «Es la llave de una casa en Provenza», explicó. «La compré el mes pasado, una casita con un huerto de olivos y un viñedo, y me preguntaba, ¿te gustaría pasar los fines de semana allí conmigo? Y tal vez, con el tiempo, más». Elizabeth se quedó mirando la llave, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sin promesas de amor eterno, sin votos hasta la tumba, sin compromiso formal, solo una oferta sincera de compartir la vida durante el tiempo que ambos quisieran. Me gustaría ver la casa primero», respondió ella con una sonrisa, «ver si hay un buen sitio para un escritorio». Thomas rió, visiblemente relajado. «Tiene un porche precioso con vistas a los campos de lavanda. Creo que es el lugar perfecto para un escritor». Pagaron el almuerzo y salieron del café cogidos de la mano, sin vergüenza ni disimulo, solo dos adultos, personas maduras que habían encontrado en el otro lo que les faltaba. Al pasar por una de las muchas librerías parisinas, Elizabeth se detuvo al ver en el escaparate un libro que Richard citaba a menudo en sus conversaciones de negocios: «El arte de ganar en todas las situaciones». «¿Sabes?», le dijo a Thomas, «mi exmarido siempre decía que la vida es un juego en el que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder». Le aterrorizaba estar entre los perdedores. «¿Y qué piensa usted de eso ahora?», preguntó Thomas con curiosidad. Elizabeth se lo pensó un momento antes de contestar. «Creo que una verdadera victoria no es cuando dejas a alguien sin nada. Una verdadera victoria es cuando encuentras el valor para volver a empezar, a pesar del miedo y las dudas». Thomas le apretó la mano. «Una mujer sabia. Por eso tienes que terminar este libro para que otros puedan aprender de él». Continuaron su viaje por las calles del París primaveral. Les esperaba un fin de semana en la Provenza, trabajo en el libro, nuevas exposiciones, nuevas conversaciones, toda una vida que Elizabeth no podía ni imaginar hace un año.
Echó la vista atrás al camino recorrido y recordó el momento en que Richard había declarado con valentía: «Soy millonario y puedo hacer lo que quiera». Por aquel entonces, esas palabras le rompieron el corazón. Ahora se daba cuenta de que la verdadera libertad para hacer lo que uno quiere no viene con el dinero. Viene con el valor de ser uno mismo y la lealtad a tus valores. Elizabeth Clark no se hizo millonaria, pero finalmente se convirtió en la dueña de su propio destino, y esa fue la victoria más valiosa. Mientras ella y Thomas subían al coche de él, preparándose para viajar a Provenza, Elizabeth recibió otro mensaje, esta vez de Carol, su mejor amiga de Boston. Noticias de última hora. Richard vendió el resto del negocio y se mudó a un pueblecito de Maine. Dicen que allí ha abierto una escuela de vela. ¿Quién lo iba a decir? Elizabeth le mostró el mensaje a Thomas. «Parece que no es el único que ha encontrado un nuevo camino», dijo. «Me alegro por él», dijo ella sinceramente. «Quizás sin la carga de la riqueza y el estatus encuentre por fin algo real». Colgó el teléfono y miró hacia adelante, hacia la carretera que les llevaba al sur, hacia los campos de lavanda y los olivares, hacia un nuevo capítulo de su vida que ahora estaba escribiendo ella misma, según sus propias reglas. La historia de Elizabeth Winter, una mujer que convirtió la traición y el dolor en fuerza y en un nuevo comienzo, no había hecho más que empezar.